Hola hermanos, les invito a que abramos la palabra de Dios en Josué capítulo 7, desde el versículo 1. Es una historia conocida, con muchas enseñanzas. A pesar de haber sucedido hace tantos años, tiene también muchas enseñanzas hoy día para nuestros corazones. Entonces, Josué capítulo 7, versículo 1, dicen lo siguiente: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se incendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y los habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Padre, bendícenos con tu palabra en esta mañana. Habla, Señor, a nuestro corazón. Esta palabra es dura, pero tiene enseñanzas importantes para nuestras vidas. Bendícenos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame ser instrumento de Dios para tu vida en esta ocasión. Déjame hablarte de cosas profundas, cosas secretas, cosas escondidas. Yo quiero hablarles hoy de lo que es para mí una ley espiritual, principios espirituales que son inmutables. Hay un versículo de la palabra de Dios que a nosotros nos gusta mucho, que dice: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? A nosotros nos gusta mucho eso, porque es cierto. Cuando Jehová está con nosotros, nadie nos puede hacer frente. Pero si te pregunto, ¿y si Jehová está en contra de nosotros? El mundo entero puede estar a favor nuestro, pero si Dios está contra nosotros, estamos perdidos. Hay una cosa que nos aparta de Dios y no hay conversación. No es el pecado en sí, sino el pecado no confesado. Nos aleja de Dios. El pueblo había escuchado de Dios una noticia terrible, pero déjame contarte un poco lo que está sucediendo aquí. Josué es el líder que está liderando el pueblo para entrar en la nueva tierra, la tierra de Canaán. El liderazgo de Moisés fue muy fuerte. Josué fue preparado para reemplazar a Moisés. Ahora Josué es el líder, es un líder valiente. Dios le había prometido que estaría con él, pero Dios le dijo que él debiese guardar la palabra y que él debiese esforzarse y ser valiente, porque los desafíos eran muchos. Entonces ellos entran y está el primer desafío, la ciudad de Jericó. Y el Señor entregó Jericó en sus manos.
Y Josué y todo el pueblo, por la gracia de Dios, vencieron a los de Jericó y entraron de manera triunfante en Canaán. Un poquito más arriba está la ciudad en las montañas de Ai. Una ciudad pequeña, que era la próxima batalla del pueblo de Israel. Entonces Josué envía los espías. Luego, después de una tremenda victoria, están todos contentos. Dios nos entregó la tierra. Dios nos bendijo. Hay alegría, hay triunfo, hay gozo. Entonces los espías van a ver la ciudad de Ai, pequeña, y llegan con el informe y dice a Josué: Josué, no es necesario que fatigue el pueblo, que suba mucha gente. Envía 3,000, un pelotón, es suficiente para que podamos tomar la ciudad de Ai. Y enviaron 3,000. Y el pueblo fue avergonzado. Tomaron una tremenda paliza. Salieron avergonzados. Muertos 36 israelitas. Y el pueblo vuelve avergonzado delante de Josué. Perdieron la batalla. Y Josué inmediatamente se da cuenta que hay algo súper raro. Entonces, solamente entonces, Josué se presenta delante de Dios y ora. Y pregunta a Dios: ¿qué está pasando? Tú nos diste el Jericó, grande ciudad, fortificada. Ahora vamos a una pequeña ciudad. Somos derrotados. Señor, ¿cómo será con tu nombre? ¿Qué van a pensar nuestros enemigos? ¿Qué van a pensar de nuestro Dios? Está argumentando con Dios. Y Dios le dice: hay cosas que desagradan a mí. Hay pecado. Y si ustedes no quitan el pecado del medio de ustedes, yo no estaré más con ustedes. Yo no estaré más con ustedes. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Coronavirus, perder el trabajo, divorcio, perder a un hijo, un querido tuyo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Déjame decirte, querido, querida, lo peor que nos puede pasar fue lo que pasó con el pueblo de Israel y con Sansón. Fueron a la batalla, pero ya no sabían que el Señor no estaba más con ellos. Nos olvidamos que el éxito de todo lo que hacemos no viene de nuestro desempeño o de nuestra capacitación, viene de la gracia de Dios. El Dios que nos bendice, no nosotros mismos. Lo peor que puede pasar es que Dios ya no camine más con nosotros. Lo peor que puede pasar es que Dios nos abandone. Lo peor que puede pasarnos es que Dios nos deje por nuestra propia cuenta, siguiendo el curso de nuestro corazón. Ese es lo peor que nos puede pasar. Entonces yo quiero compartir con ustedes algunas enseñanzas de este texto para tu corazón y para mi corazón. La primera enseñanza, y debemos entender eso para el año que estamos comenzando. Cuando nosotros no consultamos a Dios en nuestras decisiones. Cuando nosotros decidimos hacer lo que hacemos sin pedir el consejo de Dios, sin orar, sin pedir la dirección, sin pedir la orientación. Josué siempre había pedido de Dios la orientación. Dios le dijo: yo seré contigo.
Mi presencia te guiará. Josué era un hombre completamente dependiente de Dios, pero con Ai, Josué recibe el informe de los espías y envía 3,000 hombres sin hablar con Dios, sin orar, sin clamar. Y el texto nos informa que un hombre, Acán, un soldado, había desobedecido a Dios. Y la desobediencia de Acán había afectado todo el pueblo. Todo el pueblo. Dice el texto que Israel se había hecho anatema porque la ira de Jehová se había encendido contra los hijos de Israel por el pecado de un hombre llamado Acán. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, traemos consecuencias no solamente para nuestras vidas, sino para nuestras casas, nuestra iglesia y todo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de la alianza. Estamos en alianza, somos un cuerpo. Si uno está afectado, todos estamos afectados. El Señor dijo, ustedes van a entrar en Jericó, yo entregaré la ciudad, pero ustedes no tomen nada, porque todo eso es anatema. No tomen nada. Olviden todo eso. Y hubo un hombre que se olvidó de eso, o que no obedeció al Señor en eso. Acán. Y tomó cosas que no debiese haber tomado. Y la ira de Jehová vino en contra de ellos. Y todo eso pasó porque Josué estaba haciendo todo sin buscar a Dios. Dios estaba, la ira de Dios ya estaba sobre el pueblo. Dios no estaba con el pueblo. Ahora, el pueblo de Jericó, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel va a luchar en contra Ai, y los de Ai se convierten en leones luchando contra el pueblo. Porque ahora Ai va con la fuerza del Señor. Porque ahora Dios está contra Israel. Porque si Dios es por nosotros, nadie puede ser en contra de nosotros. Pero si Dios está en contra de nosotros, no podemos hacer nada. Y el pueblo de Israel toma una paliza. ¿Por qué? Porque hicieron sus planes. Tomaron decisiones sin consultar a Dios. La primera enseñanza. Hay consecuencias. Segunda enseñanza. Cuando Josué se da cuenta de lo que había pasado, Josué inmediatamente, como un gran líder que era, podría haber tomado una decisión muy común. Fuimos con 3,000, tomamos una paliza, ahora vamos con 30,000, ahora vamos con 50,000, ahora vamos con 100, con 200, porque tenían, y vamos a hacer pedazo la ciudad de Ai. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había un tema espiritual. Había un tema con la vida espiritual del pueblo. ¿Por qué Dios entrega Jericó y no hay? Entonces ahora al revés. Cuando nosotros buscamos a Dios antes de cualquier otra decisión. La primera enseñanza, cuando nosotros no consultamos a Dios en nuestras decisiones, sufrimos las consecuencias. Pero cuando nosotros buscamos a Dios antes de cualquier otra decisión, somos guiados por Dios. El versículo 6 dice lo siguiente: Josué se presenta delante de Dios. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. O sea, una actitud de humillación sincera. Ellos debiesen haber hecho eso antes. Ahora con la derrota, ahora con el fracaso, ahora con la vergüenza, ahora con el miedo, ahora con la angustia, ahora ellos están delante de Dios humillados y orando. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan?
Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda de delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Josué sabía orar. Sabía orar. Señor, está argumentando con Dios. Señor, ¿qué será de tu grande nombre? ¿Qué van a decir de tu gloria? Es tu nombre que está en juego. No es el nuestro. ¿Qué van a decir los enemigos? Porque en el contexto del Viejo Testamento, el pueblo que vence las batallas tiene el Dios más fuerte. Entonces, cuando nosotros oramos, entendiendo que toda la gloria debe ser dada a Dios, que el nombre de Dios tiene que ser exaltado, estamos haciendo las oraciones más adecuadas. Tenemos que aprender a orar. Señor, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Ahora el pueblo busca a Dios. Ahora el pueblo está orando a Dios en este momento. Esta es la segunda enseñanza que este texto nos trae. Ahora hay otra enseñanza que podemos sacar aquí. Cuando Dios nos muestra que Él conoce nuestros pecados escondidos. Cuando hacemos las cosas sin consultar a Dios, tomamos malas decisiones. Cuando antes de tomar decisiones buscamos a Dios, como ahora está haciendo Josué. Y en este momento Josué descubre la realidad. La derrota en contra de la ciudad de Ai no fue por una capacidad bélica, estrategia militar de Ai, sino por el pecado en medio del pueblo de Israel. El pecado nos destruye. El pecado trae consecuencias. El pecado nos aleja de Dios. Y cuando Dios no está con nosotros, no podemos vencer. Es lo que está pasando. Cuando Josué está orando, clamando, argumentando con Dios, ¿qué será de tu grande nombre? Jehová, en el versículo 10 de Josué 7, le contesta, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te prostras así sobre tu rostro? ¿Por qué está orando? Yo me acuerdo en la Biblia de 2 ocasiones solamente en que Dios dice, ¿por qué estás orando? Si de Génesis a Apocalipsis el Señor nos llama a la oración. Y aquí Dios está diciendo, ¿por qué estás orando? ¿Por qué oras a mí? Levántate. Israel ha pecado, versículo 11, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anátema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Y esta es la razón por la cual ustedes están avergonzados, porque hay pecado en medio de ustedes. Levántate, versículo 13, santifica al pueblo, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Entonces el Señor está diciendo, yo conozco sus pecados escondidos, conozco los secretos de sus corazones, conozco sus pensamientos, conozco lo que está encubierto a los ojos de los hombres.
Yo todo lo sé. La teología llama eso de la omnisciencia de Dios, el conocimiento profundo que Dios tiene de todas las cosas. Y de nada sirve intentar esconder las cosas pensando que Dios no las está viendo, o que Dios no nos juzgará, o que vamos a salir con la nuestra, o que eso es una más que va a pasar en blanco. No pasa nada. Todos nuestros pecados es transgresión a la ley de Dios y somos profundamente impactados cuando nosotros desobedecemos a Dios y pecamos. La consecuencia es terrible, terrible. Hay pecado escondido. Y yo no soy conivente con el pecado. Ustedes no van a lograr vencer. Ustedes no serán exitosos mientras ustedes no toman una decisión. Quiten los pecados escondidos. Wow. La última enseñanza que este texto nos trae está en el versículo 24 a 26. Dice lo siguiente: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, que es decir, valle de desgracia, de perturbación hasta hoy. Cuando las consecuencias de nuestros pecados afectan toda nuestra familia. El Señor dijo a Josué: hay pecado en medio de ustedes. Llama a todo el pueblo. Y ellos echaron suerte. Es una manera que Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Hoy día ya no. Hoy día Dios habla por su palabra, por su Espíritu Santo y por Jesucristo. Entonces echaron suerte. La suerte cayó sobre la tribu de Judá. Echaron suerte, cayeron sobre familia tal. Echaron suerte, la suerte cayó sobre la casa de la familia de Acán. Echaron suerte y cayó sobre Acán. Imaginen ustedes, Acán ahí, cuando comienza este proceso, diciendo: no, nunca me van a pillar. ¿Cómo van a saber? Está blefando Josué. Y de repente, tribu de Judá, de repente, familia tal, de repente la casa de su padre, y de repente se da cuenta que ya no puede más esconderse de Dios. Y cuando la suerte cae sobre Acán, Josué dice en el versículo 19, entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza, declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras, porque el Señor todo ve. El Señor hizo todo este proceso. Dios podría decir: Josué, fue Acán desde el comienzo. Quizás Dios le dio la oportunidad de confesar, pero no quiso. Hasta que fue arrinconado y no tenía más para dónde ir. Da gloria a Jehová, Acán. Cuéntame lo que hiciste, decláramelo, no me mientas, porque estamos delante de Jehová. No juegues con las cosas de Dios. Qué terrible. Tenemos que temer a Dios. Que Dios tenga misericordia de nuestros corazones, porque todo lo ve. Y Acán dijo:
verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Primeramente, vi un manto babilónico. Piensa ustedes, yo como hombre, un traje Armani, o un traje, no sé de qué marca, algo elegante, muy bueno, hermoso. Lo vi, estaba por ahí. Derrotamos los enemigos, eso se iba a quedar. También vi 200 ciclos de plata. También vi un lingote de oro de 50 siglos, lo cual codicié y tomé. Así se genera el pecado escondido. Siempre pasa por la visión. Vi, codicié y tomé. Este es el proceso. Vemos, codiciamos y tomamos. Y morimos. Y sufrimos. Y jugamos con el pecado. Y nos alejamos de Dios. Y no hacemos caso a su palabra. Y después queremos saber por qué. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué las cosas no resultan? ¿Por qué no puedo salir adelante? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué estamos escondiendo bajo nuestra tienda pecados como los que escondieron a Acán? Dios todo lo ve. Todo lo ve. Es terrible. Sí, yo vi, codicié, tomé, escondí, enterré bajo mi tienda. Ahí está. Y Josué envió personas allá, cavaron, sacaron todo. Trajeron a Acán, sus hijos, esposa, todo lo que tenía, a un valle llamado Valle de Acor, que significa valle de desgracia. La mala decisión de Acán trajo muerte a su casa, a su esposa, a sus hijos. Padre, tus malas decisiones afectan a tus hijos, a tu esposa. Esposa, tus malas decisiones afectan a tu esposo y a tus hijos. La Biblia dice que el Señor visita la iniquidad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Necesitamos tomar una decisión urgente. Yo te quiero hacer una pregunta, como tu pastor. ¿Qué es lo que está escondido bajo tu tienda? ¿Qué es lo que está trayendo el juicio de Dios sobre tu vida? No sigas adelante, hermano, hermana, porque eso es terrible, es terrible. No hay ahí éxito, no hay prosperidad, no hay crecimiento, no avanzamos, porque Dios no está con nosotros. Esa es una de las leyes espirituales, universales, para todo siempre. Los principios de Dios son inmutables. Cuando hay pecado escondido, no confesado, guardado, nosotros somos detenidos en el mundo espiritual y en todas las cosas. Y nada resultará. Y si resulta, es superficial y por poco tiempo, luego vamos a caer. Y lo más terrible que este lugar, ellos son apedreados en el Valle de Acor, y ahí las piedras se levanta un gran monumento, y eso va a quedar como un elemento pedagógico para las generaciones. Cuando los hijos pasaban ahí y venían en el Valle de Acor, estas piedras amontonadas preguntaban: papá, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso? El papá ponía a sus hijos en su colo y contaba la historia de Acán. El pecado escondido trae maldición.
separación de Dios. Bueno, pastor, ¿qué puedo hacer? Lo peor que puede suceder es cuando Dios no está con nosotros. Lo mejor que sucedió en la historia es una promesa de Dios a personas como Acán, como tú y como yo. Fíjate que yo creo que Acán se arrepintió, pidió perdón. Creo que él fue perdonado. Ser perdonado no significa que dejará de tener las consecuencias. Fue apedreado. Las consecuencias siguen. Siguen y siguen. Aunque haya perdón de Dios. Porque hay enseñanzas en todo eso. Lo mejor que sucedió en la historia fue una promesa de Dios hecha a Isaías, capítulo 7, versículo 14. Su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Lo peor que puede suceder es cuando Dios no está con nosotros. La peor noticia, la mejor noticia del Evangelio es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que camina con nosotros, Dios que tomó nuestro lugar, que sufrió la maldición del madero, de la cruz, para pagar nuestra deuda. Tú y yo debemos ser apedreados como Acán, pero el Señor tomó nuestro lugar, pagó nuestra deuda, nos libró del infierno, nos transformó la vida y Él trae paz al corazón de pecadores como tú y yo. Y yo quiero leer con ustedes lo que está en Oseas, capítulo 2, versículo 15. Oseas, capítulo 2, versículo 15. Es muy interesante. El Señor hace una promesa a Oseas después de la desobediencia. Tú quizás pienses, pastor, hoy día vamos a salir de este sermón con una palabra muy dura porque somos pecadores, Dios nos va a maldecir, las cosas no van a suceder bien. Yo hoy te quiero traer una palabra no de maldición, sino una palabra de esperanza a su corazón, para que el Señor te libere, para que el Señor te libre del pecado, que tú puedas confesar tu pecado delante de Dios, arrepentirse y comenzar una nueva historia, un nuevo tiempo, porque aquí hay una ley espiritual. Si tú no confiesas a Dios y te arrepientes de tus pecados, nunca vas a prosperar. Salomón dijo eso: aquel que no confiesa y no deja su pecado, nunca prosperará. Y es lo que pasa con Acán. En cambio, hay una promesa de Dios en Oseas capítulo 2, versículo 15. Y daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantarán como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. El Señor está diciendo: lo que yo quiero para ustedes no es valle de Acor, no es valle de desgracia. Lo que yo quiero para ustedes es puerta de esperanza, porque yo envié a mi Hijo, yo entregué a mi Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no tenga que sufrir eternamente, no tenga que sufrir las consecuencias como sufrió Acán. Yo les daré puerta de esperanza por valle de Acor. Porque lo que Dios quiere para ti es vida, es bendición. Él te ama, Él te quiere sacar del hoyo. Pero hay una ley espiritual. Pecado no confesado trae consecuencias terribles. Papá, mamá, tus malas decisiones afectan a tus hijos. Pero te quiero recordar una vez más que Jesucristo es la puerta de la esperanza. En Él podemos acercarnos al Padre y confesar nuestros pecados y limpiar nuestros corazones de la miseria del pecado escondido. Yo te quiero invitar en este momento a orar, a hacer confesión delante de Dios. Te voy a dar un tiempo para que tú ores.
Hay que desenterrar los ídolos, los anátemas que están bajo nuestra tienda. Confesa a Dios en Cristo, porque en Él hay esperanza. Es una promesa de Dios que se cumplió en Jesucristo. Pero hoy, este principio espiritual sigue. Oremos, hablemos con Dios, confesemos nuestros pecados a Dios. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Y que el Espíritu Santo siga hablando a tu corazón. Muchas bendiciones.